Desde el sábado a la tarde comenzaron a generarse problemas, usuarios reportaban, cordobeses que fueron víctimas de delitos que no podían cargar las denuncias en el sistema online, y recién el domingo el Poder Judicial de Córdoba admitió que su sistema informático había sido hackeado. Estos ciberataques van a empezar a ser cada vez más frecuentes. Es una muestra también de poderío de aquellos que lo generan. Bueno, tenemos muchas preguntas y dudas. A ver, hay backup, pero ¿con qué sucede? No podemos ponernos a restaurar información sin primero tener un entorno seguro. ¿Eso qué significa? Que hay que recuperar servicios básicos, que se logró ayer. Por ejemplo, hoy todos van a poder usar su usuario y contraseña. Más allá que va a generar un poco de ruido porque le va a pedir a todos los usuarios que cuando inicie una sesión se le cambie la contraseña para que pongan una nueva. En primer lugar, que al momento en que se produce el ciberataque, todos los sistemas operativos y de antivirus del Poder Judicial estaban perfectamente instalados y actualizados. No obstante ello, el ataque se produjo en un virus desconocido por la empresa Tren, que es una empresa de antivirus multinacional y que estamos en contacto con ellos y con su casa matriz, al igual que con Microsoft y con Cisco. Estas empresas nos advierten de que sería el segundo ataque a nivel global que se produjo el día viernes. Un ciberataque masivo, importante. Este es un comunicado de la justicia, claro, ¿no? Así se difundió en las redes sociales. La justicia de Córdoba ha recibido ayer un ciberataque. Se publicó ayer domingo, por lo tanto el ataque ocurrió el sábado. Personal especializado se encuentra trabajando para normalizar la situación. De inmediato se realizó la denuncia penal e interviene la Fiscalía de Cibercrimen, precisó la justicia de Córdoba. Claro, la gran pregunta, Fede, si hay un backup, un sistema de respaldo de toda esa información, porque los viejos expedientes de papel, con el tiempo, cuando se digitalizó todo, fueron desapareciendo. No sabemos qué va a pasar con las causas, lo cual es grave por un doble motivo. Por un lado, los abogados no podemos trabajar, no podemos fijarnos en los registros de las causas para presentar un escrito, no tenemos una copia de seguridad propia, eso es una falencia del sistema que muchas veces le hemos señalado. Es decir, podemos backupear lo que nosotros mismos subimos o lo que vamos bajando del sistema, pero no de forma automática llevar un registro certificado de la totalidad de las actuaciones del expediente. ¿Esto qué significa? ¿Que pueden haberse perdido todas las causas? Si el sistema del Poder Judicial no tiene un backup y no lo pueden restablecer, en ese caso se puede haber perdido las constancias certificadas de todas las causas, a diferencia de lo que era en el sistema de expediente papel, que uno llevaba, por ejemplo, en una situación de robo de expediente, todas las copias con los sellos del juzgado para rehacer el expediente. Es un código malicioso, se llama ransom, que para que tengan en cuenta, en este momento en la provincia de Córdoba hay 6 casos. Lo que pasa es que el ransom que infectó el Poder Judicial es muy novedoso y Tren reportó que hay solamente 2 casos en todo el mundo. Bien. Una de las cosas que llama la atención de este ransom es que nos pide rescate, ¿sí? O sea, cifra de información, porque normalmente en los casos que venimos viendo desde el 2015 siempre piden algún pago en criptomonedas. En este caso no hay nada, ¿sí? Normalmente este tipo de acciones son hechas por grupos que desean generar algún pánico en la sociedad. Bien, ahí estaba entonces la introducción de este tema que todavía no se ha resuelto en el ámbito de la justicia, y le vamos a dar la bienvenida a diferentes referentes involucrados en esta situación. Luis Segarra, periodista de los CSRT y Letra P, gracias por venir. La primicia llegó de parte tuya y de parte del medio, así que felicitaciones y ojalá que tengas el dato también cuando esto vuelva a encauzarse. Ojalá, gracias. Pará, digo yo, pero yo soy parte de un medio, ¿no? O sea, porque esto salió en CBA 24N, trabajo en Radio Universidad, somos todos parte de un colectivo, así que digamos, si hubo un acierto fue colectivo, más allá de quien pone la cara finalmente, ¿no? Así es. Federico Corteletti, secretario general del Gremio de Judiciales, gracias por venir. Ignacio Segura, presidente del Colegio de Abogados, gracias. Eduardo Aguirre, compañero también del canal, periodista y divulgador de tecnología. Y Andrés Piazza, abogado, especialista en políticas de Internet. Bueno, esta situación, sin lugar a dudas, es grave. ¿Cuál es el alcance de esta situación que ha generado enorme preocupación, principalmente no solo en el Poder Judicial, sino en la ciudadanía, pensando en la cantidad de causas, en la cantidad de documentación, que hasta el momento no está vuelta a colocar donde debería, no está a disposición? Pasa el tiempo, esto fue el sábado, estamos a miércoles, pasan días hábiles, y sin lugar a dudas más de uno va a tratar de sacar provecho de este tema. ¿Qué piensan ustedes? Primero que una pequeña observación. También yo fui de los que entró con la idea de que había sido el sábado. En realidad hay indicios de que el ataque inició el viernes. Peor.
peor. Le sumamos un día más al tema. Sí. Déjame decirte dos recientes que acaso sean auspiciosas. La primera es que es muy probable que el backup esté ok y que no se haya perdido nada. Que la recuperación, aunque prematuramente se había anunciado que sería exitosa, digo prematuramente porque no había terminado de realizarse el proceso, podemos anticipar que es muy factible que se recupere la totalidad de la información. Luego, que lo que crece como causa del ataque es un topo, que le denominan. Alguien que internamente ayudó a esparcir este tipo de virus que conocemos como ransomware, y que queremos aclarar algo, porque también de entrada todos fueron bajo la hipótesis de que no nos pidieron rescate. Este tipo de virus te deja una casilla de mail. Ese mail no es para enviarte una salutación de fin de año. Ese mail te están invitando sutilmente a iniciar ese proceso de negociación que un poder del Estado como el Poder Judicial no puede llevar adelante. Pero hoy por hoy el panorama, te diría, Sime, es bastante mejor de lo que pintaba por el fin de semana. ¿Su opinión, el presidente del Colegio de Abogados? Gracias, Jimena. Y la verdad que muy preocupados porque justamente se ha afectado el servicio de justicia y eso genera una situación de muchísima incertidumbre respecto de la prestación de servicios hacia la ciudadanía, como bien lo dijiste vos, y también afecta directamente a nuestra fuente de trabajo. Hoy se ha ralentizado muchísimo el servicio de justicia, la forma de administrar justicia, y recordemos que la justicia de Córdoba, desde el año 2019 en adelante, ha iniciado un proceso de digitalización de todo el servicio de justicia con la implementación del expediente electrónico judicial, y hoy casi el 100% del servicio de justicia es digitalizado, está en red, y hoy sin sistema la justicia está prácticamente sin funcionar, con una inhabilidad de plazos judiciales, que es un pedido que ha hecho el Colegio de Abogados de Córdoba justamente para resguardar nuestro ejercicio profesional, porque hay plazos que están corriendo, demandas que contestar, y toda la información está en el sistema. Sin el sistema es muy difícil trabajar. Hemos pedido justamente esta implementación de emergencia con la coyuntura actual que se está viviendo, y obviamente exigiéndole al Tribunal Superior de Justicia que implemente todas las acciones que estén a su alcance, que disponga de todos los recursos necesarios para poder retomar lo más rápido posible justamente a un esquema de normalidad con funcionamiento pleno del sistema. Y obviamente nosotros venimos haciendo presentaciones de hace un tiempo a la fecha de algunas observaciones respecto del funcionamiento del sistema de administración de causas, y obviamente una vez que esto se restablezca queremos que nos escuchen. ¿Cuál es esa extensión de plazos que se ha planteado? Inicialmente hasta el día viernes, con lo cual bueno, tenemos la esperanza, lo voy a decir así, de que esto se restablezca el día lunes, y obviamente bueno, estaremos en permanente contacto y diálogo con las autoridades judiciales para ver cómo va evolucionando esta situación. Como dijo recién Luis, la expectativa es muy buena, la base de datos está resguardada, que eso era un tema no menor, porque tengamos en cuenta que es toda la información del Poder Judicial de Córdoba. Sensible. Es muy ¿Qué sensible. pasa con los representados de ustedes, ¿no? Con la ciudadanía en su conjunto, que aguardan por fechas, aguardan por audiencias, aguardan por plazos, y a veces hay artimañas, tal vez de la otra parte, que les viene bien estas demoras, esta pausa en un marco judicial? Y bueno, justamente es el planteo que estamos realizando. La inhabilidad de plazo es justamente para resguardar nuestra responsabilidad profesional. Sin embargo, hay actos procesales que pueden ser realizados, audiencias se pueden tomar con limitaciones funcionales claramente, y bueno, se pueden presentar demandas. En el foro de familia está funcionando, hay un acuerdo con los jueces de familia en el cual hemos logrado articular una forma de trabajo, un foro muy sensible. Y bueno, en la emergencia nos tocó transitar la pandemia a nosotros, a esta gestión que me tocó conducir a mí, nos tocó la pandemia y hoy nos toca esta situación, nos tocan tormentas a las cuales tenemos que conducirlas. Y hemos generado en esta coyuntura muchísimo diálogo y muchísimo trabajo en conjunto con el Poder Judicial, y obviamente esta situación excepcional, no esperada, nos genera un nuevo escenario que debemos plantearlo cuando se restablezca el servicio de justicia y plantear las soluciones que ya venimos articulando desde el colegio. A causa de esta situación, lo que me llamó mucho la atención es que recién ahora muchos trabajadores del ámbito judicial, abogados, vuelven a la presencialidad. ¿Por qué ahora y no antes? Y ahora se da justamente porque no tenemos el sistema funcionando y necesitamos necesariamente concurrir a tribunales, a los edificios de los tribunales, a realizar las audiencias de forma manual. Por ejemplo, paso un ejemplo, el día de ayer se tomaron audiencias de conciliación en el foro laboral y las audiencias se tomaron a mano porque justamente no pudieron ni siquiera ponerse en funcionamiento las computadoras por la intromisión del virus. Y bueno, hay unas audiencias que es necesario tomar porque se prescriben demandas, se caducan derechos, y es necesario que la justicia funcione
más allá de esta coyuntura difícil. ¿Y se puede funcionar así, a la vieja usanza? No. ¿Por qué mucho no? más tiempo no. Por mucho más tiempo no. Porque está el sistema que recepta toda la base de datos del Poder Judicial y sí, podemos funcionar un tiempo más. Es imposible volver hacia atrás. Esto es un protocolo de emergencia que se establece por un tiempo limitado. Y aquellos que se acercan a la justicia, que inician trámites ahora, ¿se quedan tranquilos de que eso se va a poner en órbita digital cuando esto se restablezca? ¿O lo que se está haciendo? No, se está trabajando seriamente. Bien. Se está trabajando seriamente, lo vuelvo a decir, con las limitaciones funcionales que impera la dificultad que se plantea hoy, pero los trámites se están receptando, las demandas se están presentando, las audiencias que se toman, obviamente cuando el sistema vuelva a funcionar como tiene que funcionar, toda esa información será volcada digitalmente al sistema. Digamos, hay jueces, hay secretarios, están los letrados de cada una de las partes que dan garantías de que los trámites se están realizando, las causas están avanzando, y lo vuelvo a decir, con la limitación funcional que hoy nos impera al no tener sistema de administración de causas. Bueno, ¿cómo se encuentra el gremio ante esta situación, ¿no? Que de un momento a otro ocurre y hay que prestar un servicio que me da la sensación insume más tiempo, tradicional, a la vieja usanza, antiguo? Sí. Igual que el Colegio de Abogados y como decía el doctor Segura, nosotros también estamos sumamente preocupados y los alcances que vos preguntabas van a depender de cuándo se restablezca esto. Si no se restablece rápido, obviamente el perjuicio va a ser mucho mayor. Esperamos que esto también el lunes que viene esté en funcionamiento y podamos dar vuelta a la página y que esta marcha atrás solo haya sido una cuestión de emergencia, que luego tanto los ingresos de causa como las cosas que se toman hoy en día respecto de un expediente que está completamente digital o ex mixto, tiene parte papel, parte digitalizado, van a ser cargados, obviamente. Todo va a ser un trastorno y está siendo un trastorno para los ciudadanos que transitan en el Poder Judicial y para todos los operadores, los abogados, los empleados. Todos estamos padeciendo esto. Obviamente hay en juego el trabajo de abogados y abogadas, está en juego los derechos, las libertades, el patrimonio de personas, ciudadanos que transitan por el Poder Judicial y también los derechos laborales de los empleados. Hay lugares como las unidades judiciales donde realmente estamos complicados. Ya tenían una realidad complicada previo a este ataque cibernético y desde el fin de semana en adelante, desde el mismo momento que nos quedamos sin sistema, están padeciendo. ¿Por qué se ha empeorado más al carecer de herramientas informáticas, esta marcha atrás y tener que tomar denuncias, en algunos casos con computadoras propias, en algunos casos a mano, en papel, trámites que no se pueden hacer sin el sistema y que habrá que ver cómo los adaptamos en la emergencia, porque ya se hacían a través del sistema de administración de causas, órdenes e instrucciones del expediente que nace ahí en ese momento, que tienen que partir hacia distintos organismos gubernamentales, se trastorna todo. Y las unidades judiciales son un lugar muy sensible donde concurre alguien que sufrió o padece un delito, es víctima de un delito y está exasperado. Si a eso se le suma el tiempo que tiene que esperar, que va a ser mayor y demás, digamos, pone los ánimos caldeados. Y entiendo que si esto se extiende en el tiempo, vamos a terminar con la trinchera de nuestros compañeros y compañeras sobrepasados de trabajo y en una pelea que entre operadores que todos estamos, digamos, perjudicados por esta cuestión. ¿Cómo se plantea, cómo se describe la predisposición o no de los trabajadores judiciales en este contexto de emergencia? Y también reitero la pregunta, ¿no?, que me llamó mucho la atención. Estamos saliendo de la pandemia, que haya gente haciendo home office aún, ¿no? Una justicia que ha recibido muchas críticas por los plazos que tienen históricamente, las ferias y demás, y además por no ofrecer el servicio presencial. ¿Cómo es hoy esa coyuntura y por qué la demora en regresar a la presencialidad? No, pero esto quiero aclarar, Jimena, no es así. En realidad el Poder Judicial ya estaba trabajando prácticamente en su totalidad presencial. ¿Prácticamente? No, prácticamente, pero estamos hablando de por ahí algunos casos, pero muy excepcionales, algún relator, alguna cuestión particular, donde se decidía que se hacía y era, digamos, por un breve lapso de tiempo. Situación excepcional. ¿Hay predisposiciones? ¿Hay algún error allí con respecto a la información? En realidad, los trabajadores judiciales, prácticamente en su totalidad, trabajando presencial desde hace ya mucho tiempo. Y la predisposición, la mayor.
Justamente pongo el ejemplo de unidades judiciales, los cuerpos operativos de la Policía Judicial, donde la falta de herramientas tecnológicas e informáticas nos está afectando mucho. Han puesto sus herramientas particulares, sus computadoras, sus notebooks, esta cuestión de tener que tomar todo de una manera que hoy ya no se utiliza. Después van a tener que cargar todo el sistema, los compañeros. Exactamente, va a ser un doble trabajo, pero hoy también son la cara del Poder Judicial a la hora de explicarle a un ciudadano o a los abogados de que tienen que esperar un poco más, de que tienen que tener paciencia por algo digamos... Claro, y dentro de esta paciencia, ¿no? Porque ya la justicia tiene sus tiempos que hay que saber asimilarlos, esperarlos, aguardarlos, paciencia. Hay situaciones que verdaderamente no pueden aguardar, sobre que ya hay un tiempo de por sí. ¿Qué se le dice a la ciudadanía, no? Porque detrás de cada causa, detrás de cada situación, detrás de cada expediente, hay libertades, derechos, violencias, hay muchos casos. ¿Cómo lo bajamos a este problema administrativo a la ciudadanía y trasladamos un mensaje de calma? Hay una cuestión clave ahí, que es que vos estás, digamos, está el enfoque administrativo. Me parece que lo que está en juego acá es algo mucho más macro, mucho más global, más allá de situaciones individuales que sin duda merecen ser contempladas, que tiene que ver con lo que en distintas instancias hemos abordado como tecnoutopías o el tecnosolucionismo, ¿no? Lo que me parece que tenemos aquí es una seria advertencia de cómo la implementación de determinados procesos es bastante más compleja. Todos tenemos aprendido y entendemos que la digitalización de nuestra cotidianeidad es algo inevitable y que todos los procesos seguirán de esa manera. Bueno, hay riesgos que asumir, hay procesos que seguir, hay seguridades que tener muy presentes y esas respuestas me parece que aquí han demostrado un Estado que ha reaccionado otra vez con cierta morosidad, otra vez de un modo que no es el aconsejado por los estándares y nos vuelve, insisto en esto, a toda la sociedad me parece que nos interpela sobre la necesidad de recapacitarnos y repensarnos en entornos enteramente digitales. Porque saber manejar un celular no significa que sepamos de tecnología. Y porque la digitalización, aún por inevitable, no va a resolver un montón de problemas. Al contrario, abre otras puertas. Me parece que el desafío es pensar esto más allá de la situación individual o de que, porque hoy le tocó al Poder Judicial, le toca semanalmente, diariamente a grandes empresas que invierten ingentes sumas de dinero en esto también y lamentablemente el conocimiento en materia de delito informático crece o evoluciona a veces hasta más rápido que las respuestas que da el propio Estado. Me parece que por ahí viene el eje central de esta discusión de hoy. Bien, buen dato. Por otro lado, ¿cuán grave es esta situación y qué pasó que el Poder Judicial no estuvo a la altura de las circunstancias? Porque estamos hablando de información delicada, información sensible, información judicial. Falló inversión con respecto a la seguridad. ¿Qué es lo que pasó puntualmente en este caso? Me da la impresión de que... Porque no es una página web común y corriente. Mira, ni un sistema que puedo tener yo en mi casa. Yo veía en la introducción que hacías recién cuando presentaban el programa y muchos colegas se preguntaban, ¿habrá backup? A ver, hay cosas que son como demasiado básicas para preguntarse. Si un sistema de justicia, un sistema de salud con información tan crítica no tuviese backup, estaríamos frente a una irresponsabilidad mayúscula. No hay espacio para que esto suceda. De hecho, el sistema que utiliza el Poder Judicial tiene triple backup. Es decir, hay 3 instancias de respaldo de la información. Entonces, sí, seguramente esto será de una instancia de gran aprendizaje. ¿Para qué? Para probablemente tener funcionando hasta sistemas paralelos, ¿no? Que no solamente sea porque el backup es un resguardo de la información, de la base de datos, pero un sistema de administración, ya sea el de una empresa o el de un sistema de salud, o como en este caso el sistema de justicia, tiene distintas instancias técnicas que funcionan. Hay un front-end, que quiere decir esa instancia tecnológica que se relaciona directamente y que está frente a los usuarios. Hay un back-end, lo que funciona por detrás de ese sistema, y hay una instancia de base de datos que es donde se almacenan efectivamente todos los datos, la información. Es decir, tener otro sistema paralelo. Claro, eso es lo que se le hace un respaldo. Pero cuando un ataque
afecta el front-end, el back-end, bueno, hay que restablecerlo. Probablemente haya que, y seguramente tomarán nota, como te digo, una instancia de aprendizaje para que haya incluso sistemas paralelos funcionando para que si hay que apagar uno se pueda poner inmediatamente en funcionamiento el otro. ¿Y esta alternativa que planteas, Edu, es usable, se aplica en otras instituciones, en otros organismos, o es algo bastante utópico? No, esto es una parte de lo que sucede, que todo esto que yo te digo... Porque ¿cómo Poder Judicial no va a tener trabajo paralelo? Sí, recién Lucho decía, en esto se invierte mucho dinero, es decir, y probablemente haya que invertir más en la seguridad del sistema y en la previsibilidad de que probablemente se caiga absolutamente y que haya que restablecerlo y que arranque casi inmediatamente funcionando a partir de los datos del backup, pero también de las otras instancias tecnológicas que hacen falta. ¿Por qué crees que no contaban con este segundo soporte en el Poder Judicial? Porque estamos hablando, reitero, de información sensible, necesaria, que hay que Me cuidarla, parece que todo que es aprendizaje. Como decía recién Lucho, la ciberdelincuencia va por delante, siempre. O sea, hasta las mismas empresas, de hecho, por algo escuchamos que vienen técnicos de Estados Unidos para ayudar a restablecer este problema. Que ellos se supone que no están por delante nuestro tecnológicamente, sí, lo están. Y sin embargo también corren por detrás de los delincuentes. Bien, ¿qué habrá pasado en este caso? Se habla de una fiscalía de Jesús María, que alguien ingresó un mail y eso habilitó todo este desastre. ¿Cuál habrá sido la estrategia de los hackers? La estrategia puede ser cualquiera. Seguramente Andrés, que tiene muchísima experiencia en esto, te podrá decir la cantidad de posibilidades que hay en torno a las múltiples alternativas para infectar un sistema. Sí, bueno, por un lado, esta consideración respecto de qué faltó o cómo podría haber pasado, te hace tejer hipótesis sin información. Entonces es un poco preguntas incisivas ahí son un poco una situación de trampa para todos, para el Estado y para quienes podemos especular. No, principalmente por el tipo de información que se maneja. Tal vez una empresa tiene un criterio, otro tipo de empresa periodística tiene un criterio, pero acá hablamos de denuncias de ciudadanía, del ámbito judicial. Es como delicado, ¿no? Es sistémicamente tan delicado que yo llegué a hablar, y no estoy involucrado en esto en ningún lugar, pero se ve que esta voz que estoy teniendo respecto de lo institucional o lo sistémicamente delicado que es el problema, justamente es lo que me hace decir algo distinto. Lo distinto sería que hasta ahora vemos todas las semanas violaciones de redes, de sistemas de seguridad muy complejos, con mucha inversión, con mucha redundancia y en donde hay pérdidas económicas o violaciones a la privacidad. Entonces, los casos que conocemos, incluso del Estado, es ciudadanos afectados, servicios que están temporalmente interrumpidos, privacidad afectada o dinero y pérdidas económicas en las empresas. En el Estado, ciudadanos afectados. Acá estamos en una dimensión, o sea, estamos abriendo, mirando de reojo a una dimensión diferente que en otros países que tienen hipótesis de conflicto lo ven más cercano, que es, si el Estado se digitaliza, el Estado es información. Y esa información es susceptible de ser atacada. Claro. El Poder Judicial físico, el Palacio, existe desde que existe el Estado, bueno, en distintos edificios que en donde ha ido funcionando, y desde que existe el Estado de la provincia de Córdoba o del país. Siempre se protegió con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas de Seguridad, y en 2013 probamos un día sin Fuerzas de Seguridad y sabemos que no podemos estar un día sin Fuerzas de Seguridad. No lo resiste el sistema. Hoy tenemos, en 2007 probamos un día sin saber quién ganó una elección y sistémicamente no resiste el sistema, nadie está de acuerdo con esto. Entiendo que lo primero que quiero decir, reaccionar a lo de Nacho y a lo de Luis, de esta información que todavía no es oficial, pero que parece ser que es más optimista y más alentadora. Perdón, a mí me parece que desde los organismos públicos le están bajando el precio a esto, como que le están bajando la preocupación. A mí me alarma particularmente. Yo dije muchas veces en estos días pasados que había una falta de congruencia entre lo que se había dicho oficialmente y lo que lógicamente se veía de lo que puede ser un problema, porque un ransomware lo hacen empresas multinacionales del delito profesionales, los que lo diseñan estos programas, y que tienen mecanismos recaudatorios muy sofisticados, y entonces si tardas 4 días o si tardas 9 días, lógicamente no pareciera haber un escenario de recupero de la información. Rápido. Entonces, de recupero, o sea, la integridad estaría muy comprometida, y yo lo dije
diciendo incluso no puede ser que las autoridades lo digan tan livianamente. Entonces, si vemos que hay un escenario de un empleado, un topo, dijo Luis, o algún empleado, ahí hay una punta de un ovillo para tirar, de la cual se podría encontrar un escenario, podríamos llegar a que todas estas afectaciones de derechos, yo no les quiero bajar el precio, son sumamente importantes para la ciudadanía, pero al lado de quedarnos sin un poder público, esto sería un respiro, un susto, barajamos y aprendemos, como decía... Ahora, ya van estos sábado, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Van a ser 9 días. Y entonces no pasa, no hay restablecimiento. ¿Cómo interpretamos Disculpame, eso? Andrés, lo que pasa es que técnicamente cuando vos tenés que restablecer todo un sistema, más allá de que toda la información esté resguardada y confiemos en que realmente es así, ¿verdad? Ahora, este ransomware, este virus que infectó todo el sistema, estamos hablando de 8.000 personas más o menos que forman parte del sistema de justicia. Es más, el ¿Sí? Poder Judicial más los abogados con Más los acceso abogados, al SAC. o sea, pensemos que cada uno de ellos y cada uno de los puestos de trabajo es un puesto de trabajo que potencialmente puede quedar infectado para luego reinfectar todo el sistema cuando se restablece. Con lo cual no es solamente restablecer la información, hay que hacer un escaneo de todos los puestos de trabajo para estar seguro de que, en este caso, el virus, llamémoslo, este código malicioso, no ha quedado de manera subrepticia escondido en algún resquicio del sistema. Con lo cual, no es tampoco una cosa de, che, va a tardar muchos días esto, y va a tardar lo que sea necesario que tarde para que estén seguros de que cuando lo vuelvan a encender a todo el sistema, al otro día no se caiga de nuevo. Y sobre eso, que es adhiero a lo que dice Edu, sí también debo decir que en otros sistemas, de todos modos, los backups normalmente, por eso que me sonaba incongruente, los backups se van activando, los servicios se van restableciendo paulatinamente. No está pasando, cada minuto que pasa genera la posibilidad de imaginar algo más catastrófico y qué bueno sería que sea realmente que con la punta del ovillo se pueda terminar de restaurar esto, porque significa que tendríamos integridad en los sistemas. Pero imaginemos que hay varias dimensiones también muy importantes que podrían afectar muchos derechos. La privacidad y la confidencialidad. La privacidad de las personas intervinientes en todas las actuaciones judiciales, que ahí ya no son 25.000, son cientos de miles de cordobeses, y de empresas. La confidencialidad de la información, transacciones económicas. Ese es un activo, lo habíamos dejado un rato de lado cuando pensábamos que podíamos perder a uno de nuestros poderes públicos, ¿no? Este es un problema que va a haber que prestar atención a si se suceden filtraciones o exposiciones de datos. Ojalá no suceda. Y lo segundo es esto de las posibles reinfecciones y los aprendizajes. Yo sí quería decir algo sobre la inversión. A mí me parece que la inversión no es mala, podría ser sistémicamente un poco más comprensiva de los estándares. Cuando decimos, o sea, de vuelta lo pienso en términos institucionales y sistémicos, cuando decimos queremos tener división de poderes, tenemos una constitución, 3 poderes, fuerzas de seguridad protegiendo, reglas de cómo nos relacionamos entre nosotros, es como un contrato social, ¿no? Lo han dicho los teóricos de la teoría política. Acá tiene que haber entre el sector público, el sector privado y las instituciones un acuerdo de trabajar en el estado del arte de la multidisciplinario, multisectorial de la evolución del sistema tecnológico, porque contratar empresas multinacionales no significa inversión en seguridad de la información. Hay que acumular capacidades, hay que sostener esas capacidades, hay que cuidar al personal. Hay un desafío estructural muy grande con el personal tecnológico en seguridad de la información, ganan miles de dólares afuera del Estado, hay que poder sostenerlos. Doctor, con respecto a los plazos, de acuerdo a lo que planteaba recién Eduardo, con respecto a los plazos de restablecimiento del sistema. Usted lo viene contando 9 días. ¿Es mucho, es poco? De acuerdo a su mirada, ¿esto debería estar en marcha nuevamente? ¿Es lógico el tiempo que está pasando? A mí me sonaba, por eso digo, había una comunicación oficial respecto de la integridad del backup, cuando había habido una información en los canales de seguridad informática. Hay siempre se comparte información técnica sobre lo que pasó para prevenirlo de manera confidencial. Se había hablado de que estaba comprometido el backup de manera encriptada. No significa que lo hayan alterado, pero no se podía entrar. Que estaba comprometido. Cuando luego surge esta versión y pasa tanto tiempo, había que encontrar una explicación lógica. Lógicamente no había mucha congruencia. Si sabemos que alguien activó esto desde adentro o con conocimiento de claves,
podemos encontrar cómo resolverlo sin necesidad de que el Estado negocie con una organización criminal internacional, que es algo que el Estado no puede hacer. Y al mismo tiempo, la integridad. Hay otras hipótesis y yo cuando escribía públicamente me contestaban personas de seguridad de la información y hablando con diferentes personas de un trabajo manual de restablecimiento de estas bases de datos para poder, no sé, como terminar de hilvanarlo o de coserlo a ese backup. Y eso podría tardar muchos días, pero ya no hablamos de integridad ahí. Claro. Estas versiones en las que confío plenamente, porque son además 2 versiones que todavía no pueden mostrar la fuente, pero independientes, la de Ignacio y la de Luis, nos hacen respirar un poco. Y si respiramos un poco, podemos pensar en cómo mejorar esto. Y otra cosa que me parece que es justo decir, que es que en Córdoba, en la provincia, en la municipalidad de la ciudad capital, está despertando el tema de seguridad de la información. Yo a lo mejor llevo 15, 20 años en políticas de Internet, ¿no? en ese tema, y la ley de protección de datos tiene 20 años y vemos que lo hemos mirado de costado mucho tiempo, pero ahora hay un CECIRT en la provincia, multisectorial, las 2 cámaras más importantes de tecnología con los ministerios provinciales, hay un hub en la ciudad de Córdoba de ciberseguridad, y esto era hace unos meses noticia porque estábamos mirando un problema muy complejo de manera multisectorial. Bueno, aumenta la conciencia mucho en muy corto tiempo para poder resolver este tipo de problemas y al mismo tiempo justo nos encontramos con el problema que más nos hace mirar la seguridad de la información. Bien, doctor. A lo mejor zafamos de acá y tenemos a lo mejor. Y mejoramos nuestra capacidad de resolver esto en el futuro. Por eso yo invito siempre, más allá de esta situación, invito a mirarlo por encima de este conflicto que tiene el Poder Judicial. Primero hablamos de la sensibilidad de los datos. Bien decía Andrés, hay una ley de datos personales que es obsoleta, que fue concebida, ideada mucho antes de la explosión digital. Primera cuestión. Obliga a que quienes gestionan el Estado tomen realmente, porque por ejemplo, así como nos hemos acostumbrado a que en la videovigilancia nos parece sumamente natural que estén cámaras observando todo lo que hacemos, bueno, miren la sensibilidad de estos datos que podrían haber quedado expuestos y haber sido exfiltrados al mercado negro. Todavía no sabemos si eso va a ocurrir o no. Es o probable ya se que no. descarta. Yo ya lo descartaría. No lo vamos a saber. Pero además hay otra cuestión aquí. Sí. La errática política comunicativa que puede haber seguido, estrategia comunicativa que puede haber seguido el Poder Judicial, con algunos errores, también obedece a una cuestión. El Estado no puede negociar con extorsionadores. Primera cuestión, el Estado no puede admitir si ha iniciado o no alguna acción de pago de la recompensa que piden los delincuentes. Primera cuestión. Segunda cuestión, la institucionalidad está por encima de la urgencia, sobre todo la urgencia que podamos tener los periodistas, ¿no? Viene el ejemplo de Andrés, es más importante conocer el resultado de una elección que si mañana es título. Tercera cuestión, me parece también muy relevante. Esto ocurre en un contexto en el cual el gobierno o un modelo de gestión de la provincia de Córdoba está siendo muy cuestionado por sus modos comunicativos. Entonces ahí también me parece una traspolación, un traslado de críticas al modo en que se ha gestionado esto, tomando como referencia lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso del neonatal y ya sabemos la mala comunicación que ha tenido el Ministerio de Salud desde la pandemia para acá, eligiendo muy bien sus interlocutores. Pero digo, me parece que hay también un contexto que ayuda a mirar esto con una mayor preocupación, pero yo vuelvo al punto central. Pensemos esto por encima de la crisis del Poder Judicial. Pensemos en lo serio y lo sensible que son los datos personales, personalísimos, y cómo necesitamos replantearlo y cómo necesitamos invertir en seguridad, más que en estrategia de comunicación posterior. Perfecto, Luis. Nos vamos a ir al corte, el primero de esta redacción abierta, sumamente interesante a partir de lo que ha ocurrido hace algunos días nada más. Tiene que ver con el hackeo del sistema del Poder Judicial. Vamos a referirnos a 2 ejes. Por un lado, ¿quién tendría la intencionalidad de hacer esto? ¿Para qué? ¿Y qué pasa con esa información que evidentemente ha sido vulnerada? Nos vamos al corte, ya venimos.